Bien, pues vamos a sumergirnos en el material que tenemos hoy. Es una colección de estudios sobre la América colonial. Mm, Cubren un periodo enorme, 300 años, desde 1521 hasta 1821, justo antes de las independencias. casi nada. La idea hoy es intentar ir un poco más allá de los nombres de siempre, los conquistadores, los virreyes y entender cómo funcionaba de verdad esa sociedad. En el día a día. Exacto. Queremos ver los motores ocultos, los conflictos cotidianos y sobre todo esos personajes que no suelen salir en los libros, pero que dieron forma al continente. Has dado en el clavo. Es que la historia que se suele contar es solo la punta del iceberg. Claro, Y estos documentos nos permiten bucear, ver qué hay debajo. Y es todo mucho más complejo. me imagino. Las fuentes nos llevan desde los fallos en las políticas de colonización hasta el papel económico de las mujeres, que es sorprendente, o las redes comerciales globales que manejaban, por ejemplo, los jesuitas. Es una visión mucho más completa entonces. Es una inmersión en un mundo en plena ebullición. Pues empecemos por lo más básico, que suele ser también lo más difícil, el control. Porque una cosa es conquistar y otra muy distinta es gobernar. Desde luego. Y las fuentes nos presentan un caso de estudio en el norte de Nueva España que es fascinante. Muestra cómo una misma estrategia podía ser un éxito o un fracaso absoluto. Exacto. El estudio se centra en dos pueblos indígenas, vecinos además, Ajá, y en dos estrategias españolas que no tenían nada que ver. Por un lado estaban los yaquis. vale. La clave para entenderlo, según el texto, es que eran un pueblo con maíz. Con maíz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eran agricultores, estaban asentados, tenían una estructura social organizada. Con ellos, la estrategia española fue la negociación. O sea, no la imposición por la fuerza. No. Fue más bien una especie de diplomacia, un pacto. Un pacto. ¿En qué consistía? Pues básicamente la corona les respetaba la integridad de su territorio a cambio de que ellos aceptaran las misiones jesuitas. Un equilibrio delicado, me imagino. Muy delicado. Era una relación tensa, pero funcionó durante mucho tiempo al menos. Fue un modelo de adaptación por ambas partes. Vale, ese es el caso de éxito. El pueblo con maíz. Exacto. Pero justo al lado, la historia fue completamente diferente. ¿Cuál era la otra cara de la moneda? Pues el fracaso total con los Comcaac, que los españoles llamaban seris. ¿Y ellos? Ellos eran un pueblo sin maíz, Cazadores-recolectores. justo. Nómadas. Se movían por un territorio desértico. El sistema de misiones, que estaba pensado para sedentarizar agricultores, con ellos no tenía ningún sentido. Claro, es que no puedes aplicar la misma receta a dos realidades opuestas. Pues lo intentaron. Y en lugar de adaptar la estrategia, insistieron en el error. ¿Y qué ocurrió? Se entró en un ciclo terrible. Intentos de someterlos por la fuerza, evangelización que no funcionaba, rebeliones de los seris y expediciones de castigo. Cada vez más violento, supongo. Mucho más. El punto de inflexión, según un estudio, fue una expedición militar en 1750. La lideró el gobernador Ortiz Parrilla. ¿Con qué objetivo? El objetivo era aniquilarlos o deportarlos, acabar con el problema de raíz. ¿Y? Pues que consiguió justo lo contrario. El resultado fue un desastre. No solo no acabó con ellos, sino que los unió, los radicalizó y los convirtió, y cito al historiador, en amargados combatientes de guerrilla. Vaya. O sea que la expedición de castigo avivó la resistencia. La galvanizó. Pero espera, porque aquí viene lo más interesante. El texto va un paso más allá. ¿Así? Plantea una hipótesis clave. Se pregunta, ¿era la amenaza seria tan grande como la pintaban los informes? O sea, ¿O fue un argumento que las autoridades locales exageraban para pedir más soldados y más recursos al gobierno central? increíble. O sea que el conflicto en la frontera como excusa para conseguir presupuesto. Tal cual. Es una estrategia que tiene siglos entonces. Crear o magnificar un problema para justificar un aumento de poder y de fondos. Es un patrón que se ve en todas las fronteras imperiales a lo largo de la historia. Vale. Mientras en las fronteras se lidiaba con estos problemas de control, en otras partes se estaban construyendo nuevas sociedades. Sí, Y a veces con ideas muy adelantadas. sí. Hay un texto sobre un experimento de tolerancia religiosa en el siglo XVII, en la colonia inglesa de Maryland. Sí, un caso muy excepcional. Maryland la fundó Lord Baltimore, un católico, como refugio para otros católicos en una Inglaterra que era mayoritariamente protestante. Y de ahí la famosa Acta de Tolerancia de 1649.
que siempre se pone como un ejemplo de idealismo, ¿no? Bueno, la fuente sugiere que de idealismo poco. Había mucho más de pragmatismo. ¿Por qué? Porque la realidad es que los católicos eran una minoría en su propia colonia. El acta fue una medida de autoprotección. Ah, claro. Otorgaba libertad de conciencia, sí, pero solo a los cristianos. Era una forma de proteger a la minoría católica que gobernaba de la mayoría protestante. La tolerancia era una necesidad para sobrevivir. Siempre hay letra pequeña. Y por lo que veo en el texto, esa letra pequeña podía ser... ¿ah? Letal. Desde luego. Negar la Trinidad o decir algo considerado blasfemia seguía siendo un delito que se podía pagar con la muerte. Vaya. Y el documento cuenta el caso de Jacob Lumbroso, un médico judío. ¿Qué le pasó? Pues que en una conversación le acusaron de blasfemia por decir que Jesús sobraba milagros mediante el arte de la magia. Y acabó en un juicio. Se libró por los pelos. Justo cuando iban a juzgarlo, se proclamó una amnistía general y su caso se archivó. ¡Qué suerte! Lo que demuestra lo frágil que era esa tolerancia. De hecho, no duró. Tras la Revolución Gloriosa en Inglaterra, el catolicismo se prohibió en Maryland y el acta se derogó. Se acabó el experimento. Es fascinante ver cómo se construían estas sociedades. Pero claro, todo esto necesita una base económica. Fundamental. Y aquí es donde los documentos revelan algo que a mí la verdad me rompe todos los esquemas. El papel de las mujeres como grandes empresarias. Este es uno de los grandes descubrimientos. ¿Tenemos esa imagen de la mujer colonial encerrada en casa? No. Sí, totalmente. Pues los archivos del norte de Nueva España nos pintan un cuadro muy diferente. Encontramos a mujeres que son auténticas magnates. El texto menciona un caso ya en el siglo XVII. María Hernández. Sí, una viuda. Al morir su marido, no solo se hace cargo del negocio, sino que lo expande hasta conseguir el contrato para abastecer de carne a toda la ciudad minera de Zacatecas. ¿A toda la ciudad? Eso es una operación logística y financiera. De primerísimo nivel. Entiendo el caso de la viuda que toma las riendas, pero ¿fue una excepción? Excelente pregunta. Porque lo que vemos en el siglo XVIII es que el fenómeno se magnifica. Ya no son solo viudas. Ah, no. No. Figuras como Ana de la Campa y Cos, la condesa de San Mateo de Valparaíso o Teresa Josefa Saldívar eran herederas y dirigían personalmente complejos ganaderos enormes. ¿Y cómo podían hacer eso en una sociedad tan patriarcal? ¿Las leyes se lo permitían? El sistema legal castellano, a diferencia del inglés, por ejemplo, garantizaba a las mujeres ciertos derechos de propiedad, y ellas usaron esos resquicios para construir imperios. O sea que no eran figuras decorativas. Para nada. Las fuentes muestran que negociaban contratos, abastecían a mercados enormes como el de Ciudad de México. Y lo más sorprendente, ¿Qué? formaban alianzas con otros grandes ganaderos hombres para crear una especie de cártel, un lobby para negociar precios o para oponerse a nuevos impuestos. Eran actoras económicas y políticas de primer orden entonces. Sin ninguna duda. Esto cambia toda la perspectiva. Y hablando de escala, la de este mundo era mucho más grande de lo que pensamos. Hay un estudio que analiza algo tan mundano como los inventarios de las misiones jesuitas en la selva del Paraguay, Sí, y lo que encontraron es alucinante. totalmente. En mitad de la selva, en los inventarios, aparecen una y otra vez productos de la China. ¿Cómo? Pañuelos de seda, tafetanes, brocados, tejidos de lujo asiáticos. Como una corporación multinacional. ¿Una red global? Exacto. Para financiar sus misiones, desarrollaron actividades comerciales a una escala gigantesca. Por ejemplo. Una fuente detalla su ruta entre Macao y Manila, donde comerciaban con seda china. Otra, su control casi monopolístico del comercio de la hierba mate en el Río de la Plata. Entonces, ese tafetán de China en Paraguay no era una anécdota. No, era el punto final de una larguísima cadena de suministro jesuita que conectaba Asia con el corazón de Sudamérica. ¡Qué barbaridad! Y para gestionar un imperio así, ya sea el español o el jesuita, la comunicación es la clave, ¿no? El texto analiza la evolución del sistema postal, que durante siglos fue un desastre. ¿Por qué? Porque era un monopolio privado, de una familia, el Correo Mayor de Indias, y sobre todo porque dependía de las flotas de la plata. Las cartas viajaban con el tesoro. Eso es.
Y esas flotas eran lentas e irregulares. A veces no zarpaban durante años. Me imagino que esperar una carta podía llevar un año o más. Es imposible gobernar así. Imposible. Y esa fue una de las grandes reformas de los Borbones en el siglo XVIII. Se dieron cuenta de que necesitaban un flujo de información fiable. ¿Y qué hicieron? Acabaron con el monopolio privado y crearon un servicio estatal, los correos marítimos, buques que salían una vez al mes, de forma regular, Solo para el correo. solo para el correo. Fue una auténtica revolución administrativa. Les permitió ejercer un control mucho más directo sobre sus territorios. Si la comunicación era el sistema nervioso, la religión era el sistema operativo. Buena analogía. Impregnaba todo. Pero las fuentes revelan que también tenía su propia economía, muy tangible. Sí, a menudo pensamos en la fe como algo etéreo, pero en la América colonial tenía una economía muy concreta, sobre todo alrededor de la muerte. ¿La muerte? Un texto sobre el Michoacán del siglo XVII la describe como un acto público, social y jerárquico, y el epicentro era el lugar del entierro. Donde te enterraban. Exacto. Todo el mundo quería ser enterrado dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, cuanto más cerca del altar mayor, más estatus. Y en teoría, más cerca de la salvación. Un mercado inmobiliario espiritual. Se convirtió en eso. Las élites pagaban fortunas por un lugar privilegiado. ¿Es como comprar un palco VIP para la eternidad? El estatus te seguía hasta la tumba. Y más allá. Y además de esto, había otro instrumento financiero espiritual clave: las capellanías. ¿Qué era una capellanía? Pues en esencia una fundación. Alguien dejaba en herencia una propiedad, una casa, unas tierras a la iglesia. Vale. Pero con una condición: que con las rentas de esa propiedad se pagaran misas por su alma a perpetuidad. Una inversión para la salvación eterna. Exacto. Pero con una consecuencia económica brutal. Esas propiedades quedaban en manos muertas, ¿Qué significa eso? que salían del mercado para siempre. No se podían vender. Y la iglesia las acumulaba. En sitios como Cuba fue un fenómeno masivo. Inmovilizó enormes cantidades de capital y de tierra durante siglos. Todo esto nos dibuja una sociedad increíblemente compleja, llena de tensiones, de redes globales, de ansiedad por la salvación. Sí. Y en medio de todo este sistema, uno de los últimos documentos detecta algo nuevo: el nacimiento de una identidad propia. Sí, es un documento que es una joya. Es el análisis de un sermón, ¿Un sermón? predicado en la Catedral de México en 1638. El predicador es Gabriel de Airolo, un criollo, un español nacido en América. Y lo da en una fiesta que conmemora la conquista española, con el virrey delante. Justo. Y aprovecha para lanzar un discurso político de una modernidad asombrosa. ¿Qué dice? En lugar de alabar a España, reivindica a Hernán Cortés, pero no como héroe español, sino como el fundador de su patria. Utilice esa palabra, patria. Utiliza esa palabra para referirse a México, y a partir de ahí exige un mejor trato para los descendientes de los conquistadores, para los criollos como él, que se sentían postergados por los españoles que llegaban de la península. Patria, en 1638. Es el primer germen de una conciencia criolla, ¿no? Es exactamente eso. No está pidiendo la independencia, ni mucho menos, pero está articulando una identidad distinta, con intereses propios y agravios específicos. Está diciendo: nosotros somos de aquí, esta es nuestra patria y merecemos gobernarla. Es un momento fundacional. Sin duda. Así que después de este recorrido, la imagen que emerge es la de un mundo colonial que es de todo menos simple. Desde luego. Políticas de control que fracasan, mujeres que lideran imperios económicos, redes que conectan Asia con Sudamérica, una economía de la salvación. Lo que demuestran todas estas fuentes es que nada era monolítico. Todo era un campo de negociación, de adaptación y de conflicto constante entre distintos intereses. Y ese sermón de 1638 nos deja con una reflexión final muy potente, ¿no? Sí. Ocurrió casi 200 años antes de las independencias, pero ya vemos a un criollo hablando de su patria y articulando agravios. Esto nos lleva a una pregunta que va más allá de estos documentos. ¿En qué preciso momento una sociedad colonial deja de sentirse una simple extensión de la metrópoli y empieza a forjar su propia identidad, a articular sus propias demandas y, en última instancia, a imaginar su propio destino? Es una pregunta que resuena a lo largo de toda la historia.